¿qué tal? Vamos a continuar ahora con un tema que tiene relación con la mecánica clásica. Vamos a hablar un poco acerca del espacio-fase para que podamos introducirnos posteriormente en lo que se requiere para el entendimiento del cálculo de las propiedades termodinámicas a partir de las propiedades mecánicas del sistema, ¿no? Entonces, vamos a platicar acerca del espacio-fase. Bien, entonces, el espacio-fase tiene que ver justamente con el hecho de manejar lo que se conocen como las coordenadas generalizadas y los momentos generalizados. Para un sistema clásico, se sabe que al tiempo t, a un cierto instante en el tiempo, entonces tenemos coordenadas generalizadas que están determinadas por la variable q, y esta es dependiente del tiempo, y los momentos generalizados que estarían definidos como la masa por la velocidad, donde la velocidad debería de ser la derivada precisamente de la coordenada q, que es la coordenada generalizada, y entonces tendríamos los momentos generalizados. Entonces, tanto estas coordenadas generalizadas como estos momentos generalizados son funciones del tiempo y evidentemente son utilizados para fijar el estado de movimiento del sistema. Entonces, para un sistema mecánico tendríamos coordenadas q, que serían sus coordenadas de posición, las posiciones generalizadas, y los momentos p, los momentos generalizados, para cada una de las partículas, donde i es igual a 1 hasta n, ¿no? Donde n es el número de partículas que tendríamos, ¿no? Muy bien. Como los microestados del sistema estarían dados o estarían determinados en función justamente de las Qs y de las Ps, entonces es por eso que no enumeramos aquí i desde 1 hasta n, sino hasta 3 veces n, ¿sí? Entonces, debido a ello es que acuérdense que en un espacio, el espacio físico en el que nosotros nos movemos, es un espacio de 3 dimensiones, ¿sí? Por lo tanto, en este espacio de 3 dimensiones tenemos la dimensión X, Y y Z, tendríamos entonces asociada a la Q1, la Q2, la Q3, que serían mis 3 coordenadas generalizadas, y los momentos generalizados tendríamos el momento P1, el momento P2 y el momento P3, los cuales estarían asociados justamente a cada una de las coordenadas generalizadas. Entonces, en ese sentido, sin hacer distinción entre que si son momentos o si son coordenadas, entonces tendríamos 3n coordenadas o 3n coordenadas generalizadas, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, el conjunto de QI y PI, es decir, la coordenada Q1 y el momento P1, entonces se pueden entender como un punto en un espacio de 6n dimensiones. 3 de Q, 3 de P's, por lo tanto tendríamos 3 Q's y 3 P's que me vuelven en un espacio 6n dimensional, ¿no? Entonces, el cual se conoce con el nombre del espacio de las fases o el espacio-fase. Muy bien, la definición de un punto en el espacio-fase exactamente corresponde a un estado microscópico del movimiento del sistema, ¿sí? De forma análoga, entonces, se puede relacionar a cualquiera de las partículas en un espacio-fase de 6n dimensiones, ¿sí? Entonces, en el caso de una partícula, tendríamos, como ya lo dijimos, 3 partículas para la posición, 3 partículas para los momentos, entonces ahí están 6 dimensiones para una partícula, ¿verdad? Muy bien, entonces, si no explícitamente fijado diferente, sin embargo, queremos entender el espacio-fase para las dimensiones grandes de todos los sistemas. Acuérdense que en el caso de la mecánica estadística, vamos a trabajar con un sistema de muchas partículas, ¿no? Entonces, tendríamos que tener un sistema de n partículas, donde cada partícula tiene asociado, pues, efectivamente, su espacio-fase, el cual estaría determinado por la
coordenada generalizada Q y la coordenada generalizada P, ¿no? Entonces, la cual, ahora bien, el movimiento que tenga la coordenada generalizada Q y el momento generalizado P en el espacio y en el tiempo, evidentemente, acuérdense que estas son funciones del tiempo, entonces la trayectoria que describe precisamente el comportamiento del movimiento dado por estas dos coordenadas en el espacio-fase, pues entonces se conoce como la trayectoria del espacio-fase. Esta trayectoria del espacio-fase, perdón, está determinada desde luego a través de las ecuaciones de Hamilton. Estas son las ecuaciones canónicas de Hamilton y estas son las ecuaciones de movimiento en la formulación hamiltoniana. Para los que ya llevaron mecánica clásica, pues entonces evidentemente estas ecuaciones son conocidas y se derivan del principio de Hamilton, que obtiene a través de un proceso de maximización del funcional de Legendre, perdón, de Legendre, y a través de una transformada de Legendre se obtiene precisamente el hamiltoniano, y el proceso de maximización o minimización, es decir, el proceso extremal de ese funcional, nos permite obtener lo que se conoce como las ecuaciones de movimiento provenientes del principio de Hamilton. Estas ecuaciones de movimiento son equivalentes de alguna manera a las ecuaciones de movimiento obtenidas a través de las ecuaciones de Euler-Lagrange, o en todo caso equivalentes a las ecuaciones de movimiento de Newton, y como nos están dando la posición y velocidad, serían equivalentes de alguna manera, por así decirlo, a lo que se conoce como las ecuaciones de la cinemática, ¿no? Que describen el movimiento de las partículas. Muy bien, entonces la hamiltoniana H, pues obviamente va a depender de las coordenadas Q, que son las coordenadas generalizadas, y los momentos generalizados, y evidentemente esta correspondería al valor de la energía mecánica total, ¿no? Entonces esta función en el punto del espacio-fase determinado por Q1 y QI y PI al tiempo tal, al cierto instante, entonces estaría determinando justamente un cierto valor de la energía del sistema en cuestión, ¿sí? Entonces, de acuerdo con la ecuación 1.1, que son las ecuaciones canónicas de Hamilton, ¿sí? Entonces podemos decir que en un sistema total, en un sistema global, el cual se encuentra totalmente encerrado, ¿sí? Por ejemplo, un sistema de partículas dentro de un contenedor, ese sería un sistema encerrado, un sistema cerrado completamente, que no tiene realmente una interacción con los alrededores, ¿sí? Entonces, en este caso, la hamiltoniana es una función hamiltoniana que no depende explícitamente del tiempo. Al ser una función que no depende explícitamente del tiempo, tiene dos características fundamentales. La primera es que podemos escribir a la energía mecánica total del sistema precisamente como la energía E que conocemos, y este es exactamente igual al valor que se puede obtener de la hamiltoniana evaluado en los valores que obtenga Q y P. ¿Sí? Esta es la primera conclusión a la que se llega del hecho de tener una hamiltoniana que no depende explícitamente del tiempo. Si dependiera explícitamente del tiempo, hay que meter términos adicionales, y eso nos lleva a la teoría de Hamilton-Jacobi. En este caso, no depende explícitamente del tiempo, por lo tanto son exactamente iguales la energía
que de alguna manera pudiésemos nosotros obtener a través de conocer la energía cinética de las partículas y la energía potencial de las partículas, es exactamente igual, la suma de ambas es exactamente igual a la hamiltoniana, por no depender la hamiltoniana explícitamente del tiempo. Bien, entonces esta es una cosa importante, y la segunda cosa importante es que esta cantidad, además, al ser independiente del tiempo, como la hamiltoniana no depende explícitamente del tiempo, la energía tampoco debe depender explícitamente del tiempo, y por lo tanto decimos que la energía se conserva, es decir, la derivada respecto al tiempo de la energía debe de ser una constante del movimiento, y en mecánica clásica esto se conoce como la primera integral de movimiento, ¿no? El hecho de que se tenga que la energía es un resultado de que se conserve del sistema, es que existe una primera integral de movimiento que puede resolverse y nos puede llevar al resultado que deseamos de la dinámica del sistema, ¿no? Entonces estas dos cosas pues son importantes y se derivan justamente de la no dependencia explícita de la hamiltoniana, ¿no? Entonces, a lo largo de la trayectoria del espacio-fase, U y P siempre suponen valores dependientes del tiempo, es decir, la forma en como nosotros escribimos a Q y como escribimos a P es que evidentemente estas dos son dependientes del tiempo de manera explícita, ¿no? Entonces, en general, la dependencia del tiempo de un observable, una propiedad física que nosotros quisiésemos observar del sistema, la cual la vamos a llamar la propiedad A, es una propiedad que puede ser observable, y la cual depende de forma general, depende de Qs, de P's y del tiempo en una manera que pudiera ser explícita, y sabemos que implícitamente depende del tiempo por la dependencia explícita que tienen las coordenadas y los momentos generalizados. Entonces sabemos que si queremos calcular el cambio respecto al tiempo, el cambio total respecto al tiempo de la derivada de ese observable A, tendríamos que calcular la derivada de A con respecto al tiempo. Y este cálculo de la derivada de A con respecto al tiempo, pues de acuerdo a la teoría de cálculo diferencial e integral, entonces lo podemos escribir como la parcial de A, la parcial porque la propiedad A, el observable A, depende de Q, depende de P y depende de T. Entonces sería la parcial de A con respecto a una de las variables, en este caso el tiempo, más la parcial de A, aquí sería la derivada de la variable, que en este caso es T, por la diferencial de T, que eso me daría 1, ¿verdad? Por eso ya no aparece aquí una siguiente derivada, ¿no? Luego me quedaría la parcial de A respecto de esta variable, que en este caso sería la variable, la coordenada generalizada, pero como esta depende del tiempo, entonces tengo que derivar también respecto del tiempo, y entonces aplico lo que se conoce como la regla de la cadena, y luego derivar el tiempo contra el tiempo, que me daría 1. Entonces me daría este término que aparece aquí. Y luego la derivada o la parcial de A respecto a P, aquí tengo la parcial de A respecto a P, luego la parcial de P con respecto al tiempo, que me daría P punto, y luego la parcial de T con respecto a T, que me daría 1. Entonces me queda justamente esta expresión. Ahora acuérdense que el índice I de la suma va desde I igual a 1 hasta 3n. Por lo tanto, entonces puedo escribir una suma que vaya de esta manera, y esta me daría el cambio que tiene el observable A respecto, evidentemente, del tiempo, ¿verdad? Ahora lo que hacemos es utilizar las ecuaciones canónicas del movimiento que corresponden precisamente a estas dos. Aquí yo tengo la derivada de Q y aquí yo tengo la derivada de P. Entonces voy a sustituir estos resultados o estas ecuaciones canónicas, que son las ecuaciones de movimiento que están definidas en la teoría de Hamilton, y entonces me doy cuenta que aquí me aparece la parcial
perdón, aquí me aparece Q punto, y entonces en lugar de Q punto voy a ocupar Q punto, que es la parcial de H con respecto a P, que aquí lo tenemos, ¿no? Y entonces por eso puedo escribir la parcial de A con respecto a Q, la parcial de A con respecto a Q, y luego tengo la parcial de H con respecto a P. Y acá tenemos la parcial de A con respecto a P y la derivada de P, que sería la parcial de H con respecto a Q, con un signo negativo. Ese lo tenemos acá, el negativo pasa de este lado, la parcial de H con respecto a Q, la parcial de H con respecto a Q. Y bueno, esta forma que me queda aquí se conoce como el paréntesis de Poisson, donde el paréntesis de Poisson sabemos que lo puedo obtener el paréntesis de dos observables físicos también. ¿Sí? Entonces sería el paréntesis de Poisson es la parcial de A con respecto a Q y la parcial de otro observable con respecto a P menos la parcial de A con respecto a P y la parcial del siguiente observable con respecto a la conjugada, que sería en este caso Q. Entonces esto es justamente el paréntesis de Poisson, y el paréntesis de Poisson se escribe precisamente como esto, ¿no? Donde esta notación pues me está indicando este resultado que se obtiene como si fuera el desarrollo de una matriz de 2×2, ¿no? Entonces, ahí tenemos entonces el cambio total del observable en el tiempo, ¿no? Ahora bien, si este observable fuese el mismo valor del hamiltoniano, es decir, el hamiltoniano, yo tendría que cambiar aquí H, H y H. Y entonces, una de las propiedades del paréntesis de Poisson es que justamente el hamiltoniano, o más bien el paréntesis de Poisson del hamiltoniano consigo mismo, me da 0 si no depende del tiempo, desde luego, ¿verdad? Y entonces estamos en este caso, por lo tanto, el hecho de ser el hamiltoniano independiente hace que el paréntesis de Poisson sea 0, y por lo tanto, eso me lleva a que precisamente el cambio del observable físico, que en este caso fuera el hamiltoniano, también tendría que ser 0. Y eso me lleva justamente al teorema de conservación de la energía mecánica, ¿sí? Por lo tanto, la ecuación 1.4 describe una hipersuperficie de 6n menos 1 dimensiones en el espacio fase. Para una partícula que se mueva en una dimensión, pues es posible que podamos entender cómo puede ser entendida esta notación. Entonces, esto es la parte importante de lo que debe estar ocurriendo en el espacio fase. Y entonces aquí una de las cosas que ustedes se tienen que llevar como conclusión es que precisamente son las ecuaciones de dinámica de las partículas las que nos permiten obtener resultados, y más adelante vamos a ver por qué este resultado interesante de una hipersuperficie. Claro, estamos en 6n dimensiones, entonces no podemos entenderlo como si fuera una esfera en 3 dimensiones o como si fuera un plano o una superficie en 2 dimensiones. Hasta aquí vamos a dejar este video para que en la siguiente entrega podamos hablar acerca del oscilador armónico y ver cómo funciona la dinámica del oscilador armónico en todo este asunto, y podamos entender justamente lo que está ocurriendo con el espacio fase. Entonces, dejamos aquí este video, y esperamos que quede completamente claro esta parte introductoria de la dinámica del sistema, para ver más adelante las propiedades termodinámicas. Muy bien, entonces pues nos vemos en la siguiente entrega. Chao.